Cuando los medios no te informan con la verdad, nosotros elegimos ir a contramano. ...11 3000 1404... Una conexión entre nosotros. Muy bien. En la columna editorial del día de ayer hice referencia a una cuestión, una disputa sobre la disputa, una discusión que hubo entre la titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Camaño, que dijo que no va a polemizar con Aníbal. Somos parte del mismo gobierno. Esto era cuando Aníbal era el interventor de yacimientos de Río Turbio, ¿no? Que eran yacimientos carboníferos fiscales. El presidente me recomendó producir inteligencia estratégica, dijo Camaño, como interventora de AFI, y a él producir carbón desde Río Turbio. Cada uno tiene que cumplir con su trabajo para reconstruir la Argentina. Esto dijo la interventora de la AFI, Agencia Federal de Inteligencia. Imagínate qué destino tiene esta señora Camaño, ¿no? La doctora Camaño, porque el destino le trajo de la vereda de enfrente a Aníbal Fernández, que es el actual ministro de Seguridad, uno de los hombres que requiere para su trabajo la mejor tarea de inteligencia. O sea, ya no produce carbón, como decía Camaño, sino que ahora maneja nuevamente, como ya lo hizo en su momento, las 4 fuerzas federales de seguridad y la seguridad del país a nivel nacional. Todo lo que es el Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, en base a eso, que fue el comentario que hicimos ayer, el comentario editorial, yo busqué algunas noticias. Por ejemplo, a ver, vamos a ir a marzo del año 2021. Es este año, 27 de marzo. Decía la información en un matutino: el misterioso tránsito por la Argentina de 16 toneladas de cocaína descubiertas en Alemania. ¿Te acordás de eso? ¿Te acordás de esa noticia? Epa. Dice: la droga, oculta en latas de pintura y yeso, se habría cargado en Paraguay y fue trasladada por la hidrovía hasta el puerto de Buenos Aires, donde se hizo el transbordo de una barcaza a un buque. Voy hacia la información. Dice: en una barcaza que zarpó del puerto de Villeta en Asunción, Paraguay, el 18 de diciembre pasado, iban 5 contenedores con 16.174 kilos de cocaína ocultos en latas de pintura y yeso, que fueron secuestrados el 12 de febrero pasado en Hamburgo, Alemania, donde el valor de la carga decomisada supera los 1.000 millones de euros. Fue un secuestro récord en Europa. La embarcación con la droga navegó 1.256 kilómetros de la hidrovía que une Paraguay con la Argentina sin ser detectada. El 29 de diciembre arribó al puerto de Buenos Aires, según los registros de la Dirección General de Aduanas, donde se hizo el transbordo de la carga de la barcaza al buque panameño Cap San Artemiso. Dice: en ese barco fueron secuestradas las 16 toneladas de cocaína en Alemania, donde el cargamento también estaba en tránsito hacia su destino final en Israel. La fiscal paraguaya Elba Cáceres Zamudio, a cargo del denominado Conexión del Atlántico Norte, y bueno, y cuenta cómo trabajó la justicia de Paraguay. La noticia es impresionante porque que fue el decomiso más importante que se hizo en la historia de traslado desde Sudamérica a Europa, con una cantidad de contenedores, o sea, fueron 16.174 kilos de cocaína, que fueron en contenedores a Alemania, en una barcaza. Vinieron de Paraguay al puerto de Buenos Aires y después hicieron transbordo a un barco que se dirigió a Europa. Cuando uno lee esta información, claro, acá los medios no le dieron mucha pelota en su momento. El dato acá es que se hizo toda una tarea de investigación, se la venía siguiendo, incluso desde Paraguay,
los países de Europa también, y transitó estos kilómetros que les contaba, ¿no? ¿Cuántos kilómetros? Muchos kilómetros por la hidrovía. ¿Cuántos kilómetros? 1.256 kilómetros de la hidrovía que une Paraguay con la Argentina. Y la droga transitó toda la hidrovía, pasó, llegó al puerto de Buenos Aires y de ahí se fue a Europa. Puedo hablar mucho más de este caso, tengo información, pero les voy a dar detalles, no sobre esto, sobre las tareas de inteligencia. Durante siglos, ustedes saben que la inteligencia o información elaborada ha sido uno de los pilares fundamentales en los procesos de toma de decisiones por parte de los responsables políticos en todos los ámbitos, principalmente a la hora de proporcionar una seguridad lo más eficaz posible a la sociedad de la que eran responsables. La inteligencia, la reunión de información de inteligencia puede ser considerada en términos generales como el complejo proceso de comprender el significado de la información disponible para su empleo en un proceso de toma de decisiones o de planeamiento estratégico, la identificación de amenazas globales y el alcanzar una comprensión de su impacto. Requiere algo más que simplemente compartir la información. Es necesaria una mayor elaboración de todo este tema de información y una colaboración en la función de el cruce de información y en la producción de la bien llamada inteligencia. Hay un ejemplo que se da en la escuela de cuando se estudia inteligencia. Bueno, hay algunos ejemplos que son muy prácticos y muy concretos para hacerlo atractivo para el oyente. Por ejemplo, un paso del Génesis de la Biblia. Te ponen el ejemplo. Cuando vos vas y te sentás a escuchar alguna charla sobre qué es un servicio de inteligencia. Esto especialmente para los periodistas que seguimos los temas judiciales y de seguridad, porque cada una de las fuerzas de seguridad tiene su área de inteligencia, como también lo tiene el Ministerio de Seguridad de la Nación, que es la DINIC, la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, que es la base de datos más eficaz y compleja que hay, es la más completa que hay en el país. Toda esa información de inteligencia, ahí están todos los más buscados, los delincuentes, los antecedentes, a disposición del Ministerio de Seguridad de la Nación. La Dirección Nacional de Inteligencia Criminal depende directamente del ministro de Seguridad. Pero bueno, el pase de la Biblia al Génesis dice, es muy atractivo, dice: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, por el fruto prohibido, ¿no? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. La tentación de la serpiente en el Génesis para que Eva coma del fruto prohibido y le dé ese fruto a Adán. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, y tomó su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió como ella. Y la serpiente así tentó a Adán y Eva y se fueron del paraíso. Bueno, ya saben la historia, como la cuenta la Biblia. Miren, no exagero si les digo que con toda seguridad la escena que acabamos de reproducir, que está en el Génesis de la Biblia, es la primera situación en la cual un ser humano decide, tomando como referencia el asesoramiento que proporciona un tercero. En este caso podríamos decir que el conocimiento que recibe le hace adoptar una decisión errónea, precisamente porque el asesoramiento estaba intencionalmente deformado. Pero también esa circunstancia forma parte de la propia vida. La primera operación de inteligencia que conocemos en la existencia humana desde la fe es la que hizo la serpiente, el demonio, en la tentación de Adán y Eva, ¿no? Con el fruto prohibido. Le vendió pescado podrido, que es lo que les estaba explicando. Le hizo una opereta de inteligencia, merca trucha, para tentarla, la operó, como se dice en la jerga, la operó a Eva y Eva terminó cayendo y perdieron
el privilegio de estar en el paraíso. ¿A qué voy con esto? Cristina Camaño dice que Aníbal Fernández tiene que dedicarse al carbón, ahora es el ministro de Seguridad, veremos qué piensa Aníbal, ahí tiene todo un desafío. Dice que no va a polemizar con Aníbal. Cristina Camaño es la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia. Uno no sabe bien si este país la puso a Cristina Camaño ahí, el gobierno la puso en AFI para producir inteligencia estratégica o para desarmar la Agencia Federal de Inteligencia. ¿Cuál será el verdadero objetivo de Cristina Camaño en la agencia, no? ¿El sentido de hacer la inteligencia que hace falta o desarmar todo el sistema de inteligencia nacional? El sistema de inteligencia nacional está compuesto por las áreas de inteligencia de las fuerzas de seguridad, de las Fuerzas Armadas, la DINIC que les contaba recién, pero la cabeza de ese sistema nacional de inteligencia es la agencia federal, es la AFI. Y hoy está probado que la AFI no funciona, que la gestión de Cristina Camaño al frente de AFI es realmente paupérrima, que no se produce información estratégica y que fundamentalmente no se cuida la seguridad ni interna del presidente, porque es el servicio de inteligencia del presidente, la AFI, ni externa, como pasa con los casos de posibilidad de atentados, o algo puntual con lo que voy a concluir el comentario editorial de hoy. No sabemos qué hace Cristina Camaño con la AFI. Sí sabemos que es necesario tener un servicio de inteligencia que funcione correctamente a la altura de las circunstancias, como cualquier país que pretenda ser serio, como sucede en los países serios de todas las tipos de ideologías en el mundo, ¿no? Rusia, Israel, Estados Unidos, Colombia, Paraguay, Uruguay, Chile, Alemania, Inglaterra, ni hablar, el MI6, Francia, España, Italia, y hoy poníamos como ejemplo el caso del Servicio de Inteligencia del Vaticano, que le informó al Papa mientras estaba internado quiénes eran los cardenales que estaban conspirando para que, si él, ya lo daban por muerto, para buscar al sucesor del Papa Francisco. Ese es el valor estratégico que tiene la inteligencia, algo que no sucede en la Argentina. Y con esto concluyo el comentario, porque el desafío está en armar un buen sistema de inteligencia nacional con la cabeza que es AFI, la cabeza del cuerpo de lo que es el sistema de inteligencia nacional, funcionando correctamente y creando valor con la verdadera información estratégica que hace falta, esa inteligencia estratégica que nos ayude, por ejemplo, a adelantarnos y conocer qué va a pasar una barcaza con, ¿cuántos kilos eran? 16.174 kilos de cocaínas ocultos en latas de pintura y yeso, que una barcaza que venía de Paraguay con droga navegó 1.256 kilómetros por la hidrovía, llegó al puerto de Buenos Aires y se fue a Europa. Todos los servicios de inteligencia, desde Paraguay hasta Europa, sabían que esto estaba sucediendo y estaba siendo seguido para que cuando llegara a Alemania lo pudieran agarrar y se incautara esa droga y se pudieran detener a los narcotraficantes. El único servicio de inteligencia que no tenía la más puta idea de lo que pasaba mientras estos 16.174 kilos de cocaína pasaban a través de 1.256 kilómetros de la hidrovía del río Paraná en la Argentina fue la AFI. La AFI, nuestro sistema de inteligencia, no tenía idea de que estaba pasando este barco con esta cantidad de cocaína. Lo sabían el resto de los servicios de inteligencia del mundo. La operación fue espectacular. Pudieron atraparlos en Europa, no en el puerto de Buenos Aires. Si la AFI hubiera sabido y se hubiera producido la inteligencia estratégica de la que habla la interventora Camaño, el operativo lo podíamos haber hecho en el puerto de Buenos Aires, deteniendo este cargamento histórico de 16.174 kilos de cocaína que vinieron ocultos en latas de pintura y yeso desde Paraguay y que iban como destino final a Israel. 7:26 en la República Argentina. Cuando los medios no te informan con la verdad, nosotros elegimos ir a contramano.